El día de hoy vamos a abordar el tema de los microorganismos indicadores. Los grupos indicadores sugieren o se asocian con un antecedente que compromete su calidad sanitaria. Es decir, podemos rastrear cuál ha sido el ambiente bajo el cual se ha producido un alimento desde el campo hasta la mesa. Es importante tener presente estos tres conceptos: indicador, índice y subrogado. El grupo indicador es aquel que, como su nombre lo indica, va a evidenciar las posibles condiciones de violaciones a las prácticas sanitarias durante la preparación o manejo de un alimento. El grupo índice se asocia con la posible presencia de un agente patógeno, ya que comparten características ecológicas similares. Por ejemplo, Escherichia coli puede utilizarse como un microorganismo índice de Salmonella, ya que ambos comparten un solo hábitat, el intestino de animales, incluido el hombre. El tercer término, microorganismo subrogado, se asocia con la utilización de un agente no patógeno que puede utilizarse en lugar del agente patógeno cuando en un ambiente de producción de un alimento se pretende verificar o validar un proceso y, por tanto, por obvias razones, no es posible inocular el agente patógeno y se usa en sustitución un microorganismo que comparte características similares. En relación a los microorganismos indicadores, estos no obedecen a una agrupación taxonómica, sin embargo, se asocian o se agrupan de acuerdo a su ecología y fisiología, es decir, a las condiciones de cultivo bajo las cuales se realizan estas pruebas. Y pueden tener diversas aplicaciones que pueden principalmente evidenciar las condiciones bajo las cuales ha sido preparado un alimento, es decir, nos hablan de su calidad sanitaria. En algunos de los casos, también puede asociarse con un posible riesgo a la salud del consumidor. Los principales grupos indicadores son bacterias mesófilas aerobias, coliformes totales, fecales, Escherichia coli, hongos y levaduras, bacterias acidolácticas y enterococos. Ahora vamos a ver las principales características de cada uno de ellos. Las bacterias mesófilas aerobias es un grupo bacteriano que se obtiene bajo la incubación de una placa de cultivo a 20 o 37 grados centígrados en aerobiosis. Aquí podemos ver con claridad lo que mencionábamos previamente. Esta clasificación no es taxonómica, sin embargo, sí está dada por las condiciones de cultivo, es decir, por las características fisiológicas de este grupo de microorganismos. Es un grupo heterogéneo, es decir, este grupo está integrado por todas aquellas bacterias que sean capaces de desarrollar bajo estas condiciones. Podemos tener, por lo tanto, bacterias gram positivas, gram negativas, bacilos, cocos, esporulados o no esporulados. Y como utilizamos un medio de cultivo general, no es posible evidenciar la posible presencia de un agente patógeno o deteriorador. Para ello necesitaríamos incluir un medio de cultivo selectivo y diferencial. Por tanto, es altamente recomendable que aquellas placas de bacterias mesófilas aerobias sean manejadas con mucho cuidado, ya que pueden representar un riesgo al tener bacterias patógenas. Aquí tenemos listadas las posibles aplicaciones. Se utilizan para evidenciar exposición a fuentes de contaminación, las condiciones de almacenamiento de un alimento y la calidad microbiológica de la materia prima. Los organismos coliformes totales es un grupo mucho más definido, más acotado. Aquí solamente son bacilos gram negativos, no esporulados y que fermentan la lactosa en un periodo de 48 horas cuando son incubados a 37 grados centígrados. Como ven, este es un grupo mucho más específico. Aquí, por lo tanto, se utilizan medios de cultivo que favorecen el desarrollo exclusivamente de este tipo de microorganismos. Aunque su nombre lo sugiere, es importante tener presente
que los coliformes totales no tienen una asociación con la contaminación fecal y por tanto no pueden usarse como microorganismos índices, es decir, como aquellos microorganismos que nos van a evidenciar la posible presencia de un agente patógeno. Por tanto, no tienen una correlación grande con aquellos agentes patógenos de origen intestinal. Y una característica importante es que estos sí se van a multiplicar en los alimentos. Y las posibles aplicaciones que tiene este grupo, pues es que van a evidenciar la eficacia de procedimientos de desinfección, de sanidad de equipo y de tratamiento térmico, entre otros. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No podríamos utilizar las bacterias mesófilas aerobias como indicadores de estos procesos, ya que las bacterias mesófilas aerobias, como lo mencioné, suelen tener microorganismos esporulados y por tanto la presencia de esas esporas bacterianas podrían representar un problema y estar presentes aunque estos tratamientos de desinfección y tratamientos térmicos hayan sido efectivos. Por lo tanto, si queremos evaluar esto, es muy importante utilizar los organismos coliformes totales. Los organismos coliformes fecales pues tienen una definición muy similar a la de coliformes totales, con la única diferencia de que la temperatura de incubación cambia. Aquí es de 44.5 grados centígrados y también se incuban durante 48 horas. Es crítico mantener esta temperatura de 44.5. Por lo tanto, se sugiere utilizar para la incubación de estos tubos, porque aquí se utiliza un medio líquido, se sugiere utilizar baños de precisión que puedan mantener esta temperatura de 44.5 con una ligera variación de más o menos 0.5 grados centígrados. Las posibles aplicaciones que tienen estos coliformes fecales es que en algunos de los casos suelen utilizarse como indicadores de contaminación de origen fecal. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado, ya que algunos de estos coliformes fecales no necesariamente se asocian con la presencia de materia fecal. De ahí que tiene ciertas limitaciones y debido a esto, en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, se ha descontinuado el uso de los coliformes fecales como indicadores de contaminación fecal. Sin embargo, en algunos alimentos sí tienen una correlación muy grande, muy directa con la presencia de patógenos. Por ejemplo, es el caso de los bivalvos y de las verduras crudas. En ambos casos, en estos dos ejemplos, los bivalvos, por ejemplo, pueden estar siendo cultivados en ambientes altamente contaminados con materia fecal. Por ejemplo, en algunas playas en donde exista o se presente descarga de aguas residuales en estos mares, los bivalvos van a filtrar a través de todo su aparato digestivo estas aguas y van a retener las partículas contaminantes dentro de él. De ahí entonces que es altamente probable que estos coliformes fecales, en este ejemplo, sí sean indicadores de la posible contaminación con materia fecal. Lo mismo sucede con el caso de las verduras crudas, cuando éstas son regadas con aguas negras. El tercer grupo importante son la Escherichia coli. Aquí sí estaríamos hablando de una clasificación taxonómica y tiene una definición muy similar a la de los organismos coliformes fecales, ¿no? Aquí también se utilizan la temperatura de incubación de 44.5 grados centígrados y se caracteriza por la producción de indol a partir de triptófano y también se produce la beta-glucuronidasa. Para evidenciar la presencia de Escherichia coli se utilizan medios, por ejemplo, el caldo S, y este medio, ahí se va a evidenciar la presencia de esta enzima, la beta-glucuronidasa, que al utilizar el substrato que está en el medio de cultivo nos va a producir una fluorescencia. Aquí es muy importante tener en cuenta esta característica de exclusividad intestinal, es decir, a diferencia de los coliformes fecales, la Escherichia coli
sí es exclusiva del intestino de los animales. Y por tanto, la presencia de Escherichia coli sí se asocia con la posible presencia de algún agente patógeno como puede ser salmonella. De ahí que Escherichia coli se puede utilizar como un microorganismo indicador, por ejemplo, de la presencia de materia fecal en un alimento o en un ambiente de producción de un alimento. Y a la vez puede utilizarse como un microorganismo índice de agentes patógenos. Las posibles aplicaciones que tiene, pues evidentemente aquí ya lo mencioné, es un óptimo indicador de contaminación fecal. Sin embargo, aunque este sea óptimo, es importante tener presente este enunciado, ¿no? Puede haber ausencia de Escherichia coli en presencia de un enteropatógeno viable. Tristemente, esta es la realidad. Si bien este es el mejor indicador hasta ahora de la contaminación fecal, en algunos casos no existe esa correlación. Por ejemplo, en el caso de algunos alimentos deshidratados, algunos alimentos con altos contenidos de azúcar, puede estar presente salmonela y sin embargo estar ausente Escherichia coli. Vamos a ver un ejemplo en el cual se utilizó tanto Escherichia coli como salmonela en un ambiente de producción de tomates. Este estudio se realizó en el laboratorio de microbiología de la Universidad Autónoma de Querétaro y se hizo ya hace algunos años en colaboración con una empresa que se dedicaba a producir tomates, tomate bola para exportación. Y el estudio se basó en evidenciar el efecto de dos fenómenos, una inundación y la presencia de animales silvestres dentro de los invernaderos donde se producían estos tomates. Por tanto, se llevaron a cabo muestreos antes, durante y después de ambos tipos de fenómenos. Y lo que se hizo pues fue tomar muestras de tomate y de diferentes superficies, por ejemplo, zapatos de uso personal de los trabajadores y también zapatos de trabajo. En el caso de la presencia de los animales, pues se colectaron algunas heces que se empezaron a observar dentro de los ambientes de producción. En todos estos casos se hizo la detección de salmonela y de Escherichia coli. Como podemos observar aquí en el caso del tomate, cuando sucedió esta inundación dentro de los invernaderos, se pudo evidenciar la presencia de salmonella y de Escherichia coli antes. Durante la inundación no fue posible ingresar a los invernaderos, solamente en una ocasión, y se colectaron muy pocas muestras. Sin embargo, después de que ya bajó el nivel del agua dentro de los invernaderos, fue posible colectar muestras. Como podemos observar, antes de la inundación estaba presente salmonela, sin embargo, su prevalencia se incrementó después de la inundación. En el caso de Escherichia coli sucedió una misma tendencia. Aquí quiero destacar que la relación entre la Escherichia coli y la salmonela fue muy buena, es decir, la Escherichia coli estuvo presente en mayores cantidades, aquí un 18.8% y salmonela en un 9.4%. Y lo mismo sucedió para diversos materiales. En relación a la presencia de estos animales silvestres, que en un principio pues no se sabía cuáles eran, simplemente se observaba la presencia de materia fecal dentro de los invernaderos, pues se observa la misma tendencia. La prevalencia de salmonella incrementó de 3.3 a 10.4 cuando la presencia de materia fecal era abundante dentro de los invernaderos, y después de que se pusieron algunas trampas, ¿verdad?, para capturar estos animales, bajó la prevalencia. Lo mismo se observó con la Escherichia coli. Nuevamente podemos ver que tuvieron una muy buena relación la Escherichia coli en relación a la salmonella. Y bueno, como les mencioné, pusieron algunas trampas para capturar estos animales que resultaron ser tlacuaches, ¿verdad? Y bueno, no los mataban, simplemente los sacaban de los invernaderos. Al llevar a cabo este estudio se pudo evidenciar que era necesario reforzar la infraestructura de estos invernaderos
para evitar el ingreso de los animales. Afortunadamente, las personas encargadas pues, de los presupuestos, de los financiamientos, estuvieron muy conscientes de esto y mejoraron rotundamente la infraestructura, y este problema de la presencia de animales silvestres pues se solucionó. Este estudio se hizo con más profundidad. Se aislaron estas cepas de salmonela que se colectaron de las diferentes superficies y materias primas, como el tomate, y se hizo esta identificación del serotipo. Y como podemos observar, en el caso de la presencia de los animales silvestres, se encontró el serotipo Montevideo en abundancia, ¿sí? Durante el fenómeno de la presencia de los animales. Y también se encontró en las heces de estos tlacuaches, ¿sí? El mismo serotipo Montevideo. Curiosamente, este serotipo Montevideo ha sido asociado, o ha sido detectado, mejor dicho, en brotes asociados al consumo de tomates. También se utilizaron otros serogrupos, se encontraron otros serogrupos, este serogrupo F, que hasta ahora, bueno, bajo las condiciones de la prueba, no se pudo identificar algún serotipo familiar. Y también se encontró el serotipo Newport. Aquí vemos la distribución de los diferentes serotipos en las diferentes materias, en el tomate y en las otras superficies. El estudio se hizo mucho más fino y además del serotipo se hizo esta prueba que se conoce como campos Pulse Field Gel Electrophoresis, por sus siglas en inglés, que son campos eléctricos pulsados, que es un tipo de electroforesis mucho más fina, que lleva a cabo una separación de las bandas del ADN mucho más precisa. Entonces, lo que se hizo a partir de estas cepas aisladas, este ADN de las bacterias se extrajo, se puso en contacto con enzimas, se hicieron diversos cortes y se compararon el perfil electroforético entre las diferentes cepas. Y dependiendo de la cantidad de bandas, del número y de la posición en ese gel, pues se les asignó una letra a cada uno de los pulsotipos. Y aquí, curiosamente, lo que observamos es que nuevamente el serotipo Montevideo presentaba principalmente el pulsotipo C. Y aquí vemos la distribución de este pulsotipo C en los diferentes materiales analizados. Y nuevamente podemos observar que tanto en los tomates como en las heces de los tlacuaches se observó una alta prevalencia de este pulsotipo C. Por tanto, a la conclusión a la que se llegó es que la fuente de contaminación a estos tomates era dada precisamente por las heces de estos tlacuaches. En el caso de la inundación, pues no se observó una tendencia clara en relación a cuál era la prevalencia. Aquí este fenómeno, esto se puede asociar a que durante la inundación pues entran aguas, ¿verdad? Que pueden arrastrar la contaminación del suelo o de otros materiales, y esta prevalencia de los patógenos pues es esporádica. Entonces, la correlación o el uso de estos agentes indicadores o índice, ¿verdad? Puede utilizarse para evaluar las prácticas sanitarias en diversas empresas. Por ejemplo, en el caso de las empresas productoras de hortalizas, también hace algunos años se hizo un estudio en el laboratorio en el cual se compararon 4 empresas que denominamos A, B, C y D, y se evaluó, ¿verdad?, las violaciones que se tenían a estas prácticas. Por ejemplo, a la presencia de fauna doméstica dentro de los reservorios de agua, los entornos de cultivos, o bien dentro de los baños portátiles, ¿no?, que se ponen durante los campos de cultivo. También se evaluó la presencia de material como agua, jabón y toallas para que los trabajadores se pudieran lavar las manos, así como residuos de alimentos dentro de las áreas de cultivo y la presencia de materia fecal humana y de animales.
Entonces, lo que se hizo fue observar y anotar el número de violaciones, ¿sí? Aquí podemos observar, por ejemplo, en el primer caso, se hicieron 20 observaciones y se encontraron 3 violaciones, ¿no? Entonces, aquí al final vemos el número de violaciones para cada una de las empresas. Además de hacer esta observación, este checklist para verificar estas violaciones a las prácticas recomendadas, se hizo la cuantificación de Escherichia coli y la presencia de salmonella. Entonces, aquí podemos observar que al graficar, ¿verdad?, las violaciones a las prácticas sanitarias de trabajo y la prevalencia o la frecuencia de Escherichia coli y de salmonella, podemos observar una muy buena correlación. Es decir, a medida que las violaciones a las prácticas se fueron incrementando, también se incrementó la presencia de Escherichia coli y la presencia de salmonella. Este es un claro ejemplo de la utilidad que puede tener el buscar Escherichia coli como un indicador de violaciones a las prácticas sanitarias y también como un microorganismo índice de la presencia de un agente patógeno, en este caso salmonella. Y bien, pues en resumen, aquí tenemos algunas aplicaciones de estos grupos indicadores. Cuando, por ejemplo, queremos evidenciar la contaminación humana fecal, pues vamos a utilizar Escherichia coli. Si queremos evidenciar la contaminación no fecal, pues podríamos utilizar Staphylococcus aureus. En esta charla no hablamos de Staphylococcus aureus, pero es un microorganismo que con frecuencia está presente en el humano, particularmente en la nariz y en la boca, por ejemplo, o algunas partes de la piel. Si queremos evidenciar el insuficiente tratamiento térmico, pues vamos a utilizar coliformes totales. Si queremos evidenciar abuso de temperatura, pues sería deseable contar bacterias mesófilas aerobias. Y si queremos evidenciar un saneamiento inadecuado, podemos utilizar enterobacterias. Este grupo, las enterobacterias, no se usa aquí en México, pero sí se usa con frecuencia en la Comunidad Económica Europea y tiene un significado similar al de los organismos coliformes totales, ¿no? Sin embargo, este grupo de enterobacterias es un grupo más amplio que el de los coliformes totales, ya que los medios de cultivo que se utilizan para su cuantificación, además de tener la lactosa, también contienen glucosa. Y bueno, pues hasta aquí dejamos esta charla. Posteriormente hablaremos del resto de los grupos indicadores.